Vamos a ver la ecuación general de las turbomáquinas en su segunda forma, y esta ecuación también la conocemos como ecuación de Euler. Recordamos un poco el tema de cómo iniciamos el análisis de un fluido interactuando con un rodete y viceversa, el rodete con el fluido. Acá vemos en este rodete que tenemos un punto de referencia que le hemos llamado punto 1 en la parte interior del rodete y en la parte exterior del rodete el punto 2. Y vimos cómo se desarrolla el movimiento de un fluido tomando en cuenta solamente la velocidad de rotación del rodete, manteniendo, digamos, como fijo ese valor de rotación, y vimos que tenemos una partícula que se movería con una velocidad tangencial U1 en ese punto 1. Y también dijimos que el fluido no solamente se va a mover debido a la velocidad de rotación, sino también va a tener que recorrer un camino debido a que los álabes hacen como una pared que obviamente va guiando al fluido. Y ese tipo de movimiento lo denominamos como el vector W1. Y la composición vectorial de U1 más W1 sería el vector resultante C1. Bien, y lo mismo sucede entonces para el caso del punto 2. Cuando hemos analizado para la ecuación de Euler en la primera forma, hemos visto que hay una relación entonces energética entre lo que significaría el movimiento del fluido, que es ocasionado por un rodete que gira, en este caso sería para la bomba, o al revés, un fluido que ingresa por una parte externa y hace que se mueva el rodete, en ese caso sería una turbina. Vemos como información importante el triángulo de velocidades que se produce en cada uno de los puntos. Observamos que tendríamos un triángulo de velocidades en el punto 1, que es la composición de U1 más W1 y resulta C1 el vector resultante. Dijimos también que la velocidad del fluido resultante es la que va a estar caracterizada por este vector C1. Por tanto, en el punto 1 tendríamos esta característica y para el punto 2 de manera similar, es decir, en este caso, viendo el rodete en la parte exterior, este sería el punto 2, tendríamos el famoso triángulo de velocidades. Bien, para que interactúe el fluido con el rodete o el rodete con el fluido, se necesita para la aplicación de un vector, en este caso C1 y C2, para la aplicación correcta del torque y obviamente después la potencia, identificar los brazos. En este caso vimos en la anterior clase que tendríamos que el brazo L1 es para C1 y el brazo L2 para C2. Y habíamos llegado a esta expresión. La primera forma de la ecuación de Euler, en este caso para bombas, resultaba ser el producto de la velocidad tangencial en el punto 2, o sea, en el punto de salida, por C2 coseno de alfa 2, que en este caso denominamos C2U, y menos U1, o sea, la velocidad tangencial en el punto 1, por C1 coseno de alfa 1, que denominamos C1U, y todo eso sobre G. Esta ecuación de Euler es en su primera forma para las bombas. En cambio, para las turbinas, dijimos que se invierte el orden y por tanto tendríamos que el producto de U1 por C1U menos U2 por C2U sobre G sería el valor de la altura de Euler o el nivel energético que se alcanza para turbinas. Y la altura de Euler siempre tiene que ser positiva, porque dijimos es la forma energética en la que hay intercambio entre el rodete y el fluido y por tanto siempre tendrá que ser positiva. Sea para una bomba o sea para una turbina, tiene que ser positiva la altura de Euler. Bien, y los detalles los tendríamos acá, donde h sub b es la altura de Euler, u sub 1 es la velocidad tangencial en el punto 1, u sub 2 velocidad tangencial en el punto 2, C sub 1 componente de la velocidad absoluta en el punto 1 y C sub 2U componente de la velocidad absoluta en el punto 2. Es decir, estas son las proyecciones
de C sub 1 sobre, sobre la velocidad tangencial U sub 1, y C sub 2 U sería la proyección de C sub 2 sobre la velocidad tangencial U sub 2. Y G, la aceleración de la gravedad. En este caso tenemos los dos triángulos de velocidades que nos van a permitir ver las relaciones que existen entre los catetos de cada uno de estos, y en ese caso representan a los vectores velocidad relativa, velocidad tangencial y velocidad absoluta para el caso del punto 1, y lo mismo para el caso del punto 2. Lo que necesitamos hacer ahora es encontrar esa relación que existe entre la composición entonces de C sub 1U, que dijimos es la proyección de C sub 1 sobre U sub 1. En este caso, C sub 1 sería descompuesto en C sub 1M, que sería la componente meridional, y la componente tangencial, que sería esta proyección, que en este caso es C sub 1U. C sub 1U sería entonces C sub 1 coseno de alfa 1 y C sub 1M sería C sub 1 seno de alfa 1. Bien, en la ecuación de Euler hemos visto que necesitamos determinar C sub 1 coseno de alfa 1, o sea, C sub 1U, y también C sub 2U o C sub 2 coseno de alfa 2, porque el producto de C sub 1U por U sub 1 menos el producto de C sub 2U por U sub 2, eso dividido entre la aceleración de la gravedad, es lo que nosotros conocemos como la ecuación de Euler en su primera forma para turbinas. Y al revés, el producto C sub 2U por U sub 2 menos C sub 1U por U sub 1 sobre la aceleración de la gravedad es la ecuación de Euler en la primera forma para el caso de las bombas. Bien, por tanto, de estos triángulos de velocidades vamos a encontrar esta relación, digamos, de U sub 1 por C sub 1U para este triángulo y de este otro U sub 2 por C sub 2U. Y esas relaciones voy a reemplazar en la ecuación de Euler de la primera forma. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Vamos a echar mano de la trigonometría y vamos a hacer por la ley de cosenos la relación que existe entre estos catetos y los ángulos, en este caso, en particular, el cateto W sub 1 al cuadrado, que hemos llamado velocidad relativa del fluido respecto del álave, este cateto al cuadrado es igual a U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos 2 veces el producto de U sub 1 por C sub 1 por el coseno del ángulo que forman. En este caso, coseno de alfa 1. Bien, esta expresión la podemos reducir de la siguiente manera. C sub 1 coseno de alfa 1, hemos dicho, es la proyección entonces de C sub 1 sobre alfa 1 y sencillamente hemos denominado C sub 1U. Por tanto, nos quedaría que U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos 2 veces U sub 1 C sub 1U sería la relación que existe entre U sub 1, C sub 1 y W sub 1 con el ángulo alfa 1. Bien, tenemos que hacer entonces de manera similar para el caso del punto 2, la relación que existe entre W sub 2 con U sub 2, C sub 2 y el coseno de alfa 2. Bien, entonces si despejamos de esa expresión anterior, U sub 1 por C sub 1, U va a ser igual a 1 medio de U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos W1 al cuadrado, y del triángulo de salida, en este caso del triángulo número 2, tendríamos que ese producto U sub 2, C sub 2U es igual a 1 medio U sub 2 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado menos W2 al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos entonces U sub 1, C sub 1U y U sub 2, C sub 2U en función de estos otros componentes. Ahora vamos a reemplazar entonces en la ecuación de Euler en la primera forma. Esta ecuación de Euler en la primera forma que les estoy mostrando es la que corresponde a turbinas para el caso de la expresión tal como está. Si yo
esto multiplico por menos 1, entonces tendría que menos U2 por C sub 2U se va a convertir en positivo y estos otros términos en negativo, y ese caso sería para bombas. Bien, la ecuación entonces de Euler en su primera forma para turbinas sería tal como está en este momento visualizada ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a reemplazar U sub 1 por C sub 1U en función de lo que está acá. Y U sub 2 por C sub 2U en función de todo lo que está en este otro término. Y eso dividido sobre G. Si hacemos el reemplazo, nos quedaría de esta manera. La altura H sub E, la altura de Euler, entonces en su segunda forma, sería prácticamente esta primera expresión que nosotros tenemos como reemplazo de los dos términos que encontramos en las ecuaciones anteriores. Entonces tendríamos U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos W1 al cuadrado. Eso sería en realidad lo que corresponde a U sub 1, C sub 1U, ¿verdad? Estos términos entonces serían lo que corresponde a U sub 1, C sub 1U, pero sobre 2G, porque teníamos G en la primera forma de la ecuación de Euler y 2 que correspondería entonces a el denominador para estos términos. Hasta este punto entonces tendríamos reemplazado lo que sería U sub 1, C sub 1U. Ahora, menos, porque aquí tenemos el signo menos, U sub 2 por C sub 2U, pero U sub 2 por C sub 2U sería todo esto. Entonces nos quedaría que es menos U sub 2 al cuadrado, menos C sub 2 al cuadrado, y en este caso cambia ya el signo porque estamos haciendo menos W2 al cuadrado, por tanto nos quedaría más W2 al cuadrado en este punto. De esa manera, si nosotros ordenamos y agrupamos en función de los tipos de velocidades, tendríamos que la altura de Euler en su segunda forma, en este caso, esta ecuación, sería igual a más menos, hemos dicho más inicialmente para la expresión tal como estaría, que sería para turbinas, y menos significaría que esto es para bombas, ¿no es cierto? Cambiando los signos correspondientes. Acá tendríamos entonces, agrupando las velocidades tangenciales, las velocidades relativas y las velocidades absolutas de la siguiente manera. Solamente estamos ordenando esta ecuación. Tendríamos U sub 1 al cuadrado menos U sub 2 al cuadrado, todo sobre 2G, más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre 2G, y más C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado sobre 2G. Acá tenemos entonces diferencias de velocidades tangenciales, diferencia de velocidades relativas y diferencia de velocidades absolutas. Bien, vamos a ver ahora qué hacemos con esta segunda forma de la ecuación de Euler. Euler echa mano de toda la teoría de la mecánica de fluidos que plantea Bernoulli, donde hace una analogía, una comparación entonces entre lo que significa el intercambio de energía en un fluido que tiene movimiento dentro de un ducto versus lo que pasa en el intercambio de energía entre un rodete y un fluido. Porque Euler lo que nos está mostrando es el intercambio energético entre un rodete y un fluido. Bernoulli hace el análisis en general del movimiento de los fluidos dentro de ductos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces esa relación con el caso de la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver ahora la similitud con la ecuación de Bernoulli. Si recordamos la ecuación de Bernoulli en su forma teórica, es la energía de presión más la energía de posición más la energía de velocidad que tiene un fluido en movimiento dentro de los ductos, tiene que ser constante. Es decir, que en su modo teórico se asume que no hay pérdidas y por tanto de esa manera decimos que la energía en cualquier punto tiene que ser siempre la misma. En la realidad sabemos que hay pérdidas y por tanto para hechos concretos, para que nosotros podamos hacer cálculos que sí sean concretos y reales, debemos tomar en cuenta las pérdidas. Pero vamos a comparar la ecuación de Bernoulli
en este caso ideal, sin pérdidas, con la ecuación de Euler, también que representa al cambio de energía, pero dentro del rodete. Acá Bernoulli muestra el cambio de energía en general de todo un sistema, pero el caso de Euler solamente se refiere al rodete como tal. Por tanto, vamos a ver entonces esas relaciones. Si recordamos, la ecuación de Bernoulli nos dice que el cambio de presiones, o sea, delta P, el cambio de posición y el cambio de velocidades se debería mantener constante en el caso ideal. Luego, como se trata de un rodete que tiene dimensiones relativamente pequeñas en función de las alturas también, normalmente acá la energía de posición, o sea, esa diferencia de alturas, es despreciable. Por tanto, vamos a asumir que es prácticamente casi la misma porque estamos hablando de diferencias muy pequeñas entre el punto 1 y el punto 2 dentro del rodete. No estoy hablando de la ecuación general de Bernoulli en la posición, sino para comparar con el caso de la ecuación de Euler, obviamente vamos a hacer esa simplificación. Recordemos la ecuación de Euler entonces en esta segunda forma, la que acabamos de deducir hace un momento. Si vemos un poco y comparamos, hacemos una analogía, o sea, una similitud entre estas dos ecuaciones, esta significaría ser la ecuación de Bernoulli, menos obviamente la energía de posición, ¿no? Que la estaríamos despreciando, y solamente nos quedaría energía de presión y energía de velocidad. Esta sería la ecuación de Bernoulli. Y esta sería la ecuación de Euler para las turbomáquinas en la segunda forma. Veamos más o menos similitudes. Acá, por ejemplo, podemos ver C sub 1 cuadrado menos C sub 2 al cuadrado prácticamente es igual en este término de la segunda forma de la ecuación de Euler. Y por tanto, tendríamos que ese término de C sub 1 al cuadrado menos C sub 2 al cuadrado sobre 2G le llamamos altura dinámica. Bueno, esa sería la forma entonces del cambio de energía de velocidad que se produce dentro del rodete con el fluido. Si se trata de una turbina, será entonces esta expresión, donde C sub 1 al cuadrado menos C sub 2 al cuadrado sobre 2G tendría el signo positivo para C sub 1. Y si tratara de una bomba, solamente cambiamos el signo y tendríamos positivo para C sub 2 y negativo para C sub 1. En este caso vamos a seguir manejando como si se tratase de una turbina hidráulica. Bien, ya que este término, C sub 1 al cuadrado menos C sub 2 al cuadrado sobre 2G, llamamos altura dinámica, y si estos dos son iguales, lo único que nos quedaría es que para que haya igualdad, digamos, de estas ecuaciones, tendría que ser que P sub 1 menos P sub 2 sobre gamma, este cambio de presiones debería ser igual a todos estos otros términos que sobran de esta ecuación de Euler en su segunda forma. Por tanto, nos quedaría que P sub 1 menos P sub 2 sobre gamma, o sea, delta P prácticamente, es igual a U sub 1 cuadrado menos U sub 2 cuadrado sobre 2G más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre 2G. A esto le llamamos altura de presión. Bien, tendríamos entonces dos tipos de alturas energéticas en el caso de Euler. La altura dinámica, que sería referida al cambio de energía de velocidad, y la altura de presión, que estaría representada por estos cambios de velocidad tangencial y velocidad relativa. Por tanto, de esa manera tendríamos la ecuación completa sumando la altura dinámica más la altura de presión. Y esta altura de presión, que en términos de los vectores estarían dados en esta expresión, en el término del lado izquierdo vemos de que corresponde a un cambio de presión. Eso es lo que nosotros hace unas clases anteriores habíamos visto cuando vemos el cuadro general de las turbomáquinas tipo turbinas, en este caso turbinas de acción y de reacción. Ahí dijimos, vamos a entender mejor qué es lo que pasa cuando veamos la ecuación de Euler. Eso vamos a ver entonces a continuación. Primero vamos a ver lo que le llamamos grado de reacción. Bien, resumiendo todo esto, la segunda ecuación de Euler entonces en la segunda forma está compuesta por dos tipos de alturas energéticas, la dinámica y la de presión.
Por tanto, la suma de la altura dinámica más la altura de presión es la altura total de la ecuación de Euler, en su segunda forma. Vamos a ver qué es el grado de reacción teórico. Euler plantea justamente lo que se llama el grado de reacción teórico y se refiere a cómo el rodete trabaja, cuál es el modo de trabajo de ese rodete. Y esa relación, la relación de epsilon, es la altura de presión sobre la altura de Euler total. El grado de reacción teórico entonces es esta relación. Altura de presión sobre la altura de Euler total. Y es adimensional, porque la altura de presión y la altura de Euler, que están en metros energéticos, prácticamente ambos en las mismas unidades, nos tienen que dar adimensional. ¿Qué significa esto en términos generales? Quiere decir cómo es la variación de presión que tiene una máquina respecto a la variación de energía total que tendría ese rodete, esa turbomáquina. Hay algunas condiciones en las que se podrían dar, o sea, podrían darse en este caso. Por ejemplo, si la altura de presión HP es menor a 0, el grado de reacción es negativo. Ese tipo de máquinas no se construyen, es decir, que estaría más bien produciéndose una condición negativa de energía. La única posibilidad que tendríamos eso es que HP sea menor a 0. Porque H sub B no tendría que ser menor a 0. Acá, la otra condición, si es que HP es igual a 0, en este caso HP igual a 0, el grado de reacción es 0. Quiere decir, HP es 0 sobre un número, que en este caso a la altura de Euler no puede ser 0, un número cualquiera, 1, 2, 5, 10, lo que sea. Pero si HP es 0, entonces epsilon será igual a 0. En ese caso, conocemos a estas máquinas como máquinas de acción pura. Si nosotros recordamos, HP, hemos dicho, es la variación de presión que existe, o sea, delta P, P sub 1 menos P sub 2 sobre gamma, ¿verdad? Este HP, entonces, esta variación de presión sería igual a 0. Y para que eso suceda, quiere decir que P sub 1 tiene que ser igual a P sub 2. O sea, la presión 1 y la presión 2 tienen que ser iguales. Por tanto, existiría esa condición de que no hay cambio de presión. Por tanto, decimos HP igual a 0. Ese es el caso de las máquinas de acción. ¿Qué sucede si el HP es menor a 1 pero mayor a 0? Quiere decir que va a haber una condición en la que hay altura de presión, sí, existe altura de presión, pero en este caso el rango sería entre 0 y 1, por tanto se trataría de un leve cambio de presión y este sería el caso de la máquina mixta. Y finalmente la otra posibilidad, que la altura de presión sea mayor a la altura de Euler, en este caso el grado de reacción sería mayor a 1. Eso significa que la altura de presión entonces tiene un cambio importante de presión, lo cual implica que estas máquinas las conocemos como máquinas de reacción. Ahora, de manera general, acá decimos que todas las bombas son de reacción. ¿Por qué son de reacción? Porque lo que buscamos en una bomba es que haya un cambio de presión entre la entrada y la salida del fluido en el rodete. Si una bomba no logra aumentar la presión entre la salida y entre la entrada y la salida, no tiene obviamente una función aceptable. Por tanto, lo que sí tiene que suceder es que la bomba hidráulica en este caso, tiene que producir un cambio de presión. Eso quiere decir, si hay cambio de presión, entonces epsilon es mayor a 1 y quiere decir que es una máquina de reacción. Bien, en ese caso entonces estamos hablando de que todas las bombas deberán ser de reacción. Si no hay entonces una diferencia de presiones, no se trata de una bomba. Y finalmente mencionarles que hay turbinas, por ejemplo, que tienen grados de reacción 0. Eso quiere decir que no hay cambio de presión entre la entrada y la salida, y hay otras que sí tienen cambio de presión.
Esa categoría de acción-reacción es la que nosotros vemos en el caso de la clasificación de las turbomáquinas. Acá podemos observar, por ejemplo, en este cuadro que habíamos visto anteriormente, en clases anteriores, donde dijimos que el número específico es el criterio técnico para la selección de las turbinas, esta clasificación de las turbinas hidráulicas, miren, tenemos en toda la parte verde las máquinas que se llaman de acción. Y las de color amarillo son las máquinas, o sea, turbinas denominadas de reacción. Eso quiere decir que las máquinas de acción, como las Pelton, Turgo y Mitchell-Banky, no tienen cambio de presión entre la entrada y la salida del fluido. Es decir, el fluido, cuando llega a una turbina Pelton, entra a alta velocidad y toda la energía que tenía de presión, de posición, se convierte íntegramente en energía de velocidad porque hay un chorro que está saliendo a alta velocidad, pero está saliendo a presión atmosférica. Y ese chorro va a llegar al rodete a velocidad alta, pero presión atmosférica, y va a salir del rodete después de que haya hecho girar al rodete a presión atmosférica también. Quiere decir que P1 y P2 en este caso serían solamente presiones atmosféricas y ese delta P es cero. Lo mismo sucede para la turbina tipo Turgo o la turbina Mitchell-Banky. Vamos a ver a detalle cuando estudiemos estas máquinas. Sin embargo, en síntesis, quiere decir que las turbinas de acción no tienen cambio de presión dentro de la turbina como tal. No hay cambio de presión. En cambio, las turbinas de reacción, hemos dicho que delta P ya existe. O sea, altura de presión va a ser mayor a la altura de Euler. En este caso va a ser un grado de reacción positivo. Ahí, en ese caso, mayor a 1 además, en ese caso tenemos que las turbinas Francis, por ejemplo, reciben el fluido con presión, todavía bastante presión, y dentro del rodete es que la presión tiene que decaer y convertirse en velocidad. Entonces el fluido que está entrando a la turbina tipo Francis, a la tipo Kaplan o a las axiales, tiene presión dentro de la máquina misma, dentro del rodete. Por tanto, esas carcasas, esas estructuras, tienen que poder resistir lo suficiente para que no haya inconvenientes con la fuga de presión. Y después el salto energético se da por la diferencia de presiones que se tienen en ese caso. Bien, vamos a quedar acá en el tema de los ejercicios. Este es un ejercicio planteado que vamos a resolverlo en la siguiente clase. Y la idea de este ejercicio es poder aplicar tanto la primera forma de la ecuación de Euler como la segunda forma. Y en este caso es un rodete de una máquina hidráulica que no sabemos si es bomba o es turbina y debemos calcular si es bomba o turbina primero, después calcular la altura de Euler y finalmente calcular el grado de reacción.